Tengan todos ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos a esta tercera jornada del Encuentro Nacional en Endocrinología. Saludar a cada uno de los participantes, como así también a nuestra querida doctora Nelly Morales, que con tanto agrado nos comparte tanto conocimiento, tanta experiencia en su trabajo y bueno, que nos va a servir de alguna manera o en todo el desarrollo de nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, sin más que decirle, quiero darle la bienvenida a doctora Nelly. Muchísimas gracias por usted siempre estar dispuesta a podernos compartir tanta, tanta experiencia, tanto conocimiento, sobre todo en este encuentro científico, doctorita. Es un placer y un honor, de verdad, tenerla siempre con nosotros. Sobre todo, un agradecimiento inmenso de parte del directorio del Colegio de Bioquímica y Farmacia de Tarija, doctora. Adelante, doctorita, la escuchamos. Gracias, muchas gracias. Muy buenas noches, estimados colegas. Vamos a iniciar con respecto a lo que es el tratamiento de la diabetes. Yo me quiero ir más a las alertas, a las dosis de aquellos fármacos que hoy en día tienen bastante uso en el tratamiento de pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2. Bien, entonces cualquier duda, por favor, vayan anotando. Antes de ver la clasificación de manera general, ¿ya? Eh, este grupo de fármacos quiero que le vayamos viendo con detalle lo que son los agonistas del receptor uno similar al glucagón. Entonces, miren, vamos a hablar de esto que se llama GLP-1. ¿Y qué será eso? Vamos a ver acá. No sin antes indicar siempre que están muy actualizados estos temas. Va. Aquí, explicaremos un poco acá. ¿Qué serán los GLP-1 y los famosos HIP? Son incretinas que cada uno de nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos estas sustancias que se llaman incretinas. Hay dos tipos de incretinas, el GLP-1 y el GIP, el HIP, ¿no? Entonces el GLP-1 es un péptido similar al glucagón 1 y el HIP es un péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Bien, ¿dónde se producen? Se producen en el intestino delgado. Por ejemplo, el GLP-1 se producen en las células del hilio distal y en el colon. Miren cuánto afecta cuando hay una patología a nivel de colon. El HIP se produce a nivel del duodeno y a nivel del yeyuno. Ahora, ¿para qué me sirven estas dos incretinas y cuándo se producen? Estas incretinas se producen cuando nosotros producimos o consumimos, en todo caso, mucho hidrato de carbono. O sea, de repente, qué sé yo, hoy día, digamos, a la hora del tecito, alguien ha agarrado su cafecito, se ha tomado, qué sé yo, con su croissant, entonces miren, le estamos metiendo café con azúcar, un hidrato de carbono más otro hidrato de carbono. En ese momento, lo primero que se producen son las incretinas. Vamos a hablar en este caso del GLP-1. Y el GLP-1 lo que hace es estimular a las células beta del páncreas a producir insulina. Qué maravilloso. Miren, o sea, de manera natural, gracias a las incretinas, nosotros vamos a evitar a que la glucosa se eleve tras la ingesta de una carga alta de hidratos de carbono. Esa es su función, producir insulina. Pero no solamente es la única, van a ver que tienen varias funciones. Por ejemplo, el GLP-1 es la responsable del 50 al 70% de la secreción de insulina. Miren esto, del 50 al 70%. ¿No? Entonces, en este caso vamos a ir viendo ya que las incretinas son importantes para evitar que la glucosa, ¿no? Se eleve. Normalmente estos se producen de los 5 a los 15 minutos. Ahora, aquí también vamos a hablar de una otra enzima. Acuérdense de esta enzima. Esta enzima se llama DPP4, así se llama, DPP4. ¿Qué significa DPP? Dipeptidil peptidasa 4, ¿no? Dipeptidil peptidasa 4, DPP4. Entonces, aquí vamos a utilizar dos tipos de fármacos para pacientes con diabetes. Uno,
los agonistas, así le vamos a llamar, o fármacos similares al GLP-1, ¿ya? Y los otros, los bloqueadores del DPP-4. Entonces, miren, no se olviden que los DPP-4 van a catabolizar, van a destruir a estas incretinas. Entonces, lo que hacemos es bloquear, ¿me entienden?, a esta DPP-4 que catabolizaba a las dos incretinas. Entonces, aquí vamos a ver dos grupos de fármacos. Ahí está los efectos del GLP-1, que no solamente era producir insulina, ¿no? Entonces, por una parte, sabemos que el GLP-1 es una incretina que aumenta la producción de la insulina, pero además de eso, mejora la sensibilidad de la insulina. Cuando hablamos de resistencia de la insulina, acá tenemos una buena alternativa, ¿no? Pero ¿qué otra función cumple? Miren, a nivel del sistema nervioso central tiene un efecto neuroprotector, qué maravilloso, pero además de eso disminuye el apetito. Por eso es que hoy en día este tipo de fármacos se están utilizando para pacientes que están con un sobrepeso, para bajar de peso, porque les va a deprimir el apetito. Entonces, los fármacos que son similares al GLP-1, ¿qué hacen? Disminuyen el apetito. A nivel gástrico, favorecen el vaciado gástrico, una belleza. A nivel de páncreas, ya habíamos mencionado, aumentan la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, mayor síntesis de insulina, mayor proliferación, miren esto, mayor proliferación de células beta. Esto es importante porque todavía aquí no tenemos los estudios suficientes, pero va a ser una buena opción, estoy segura, para aquellos pacientes que tienen la diabetes mellitus tipo 1, la autoinmune, cuando todavía no ha sido destruida el 100% de las células beta. Y disminuye, miren, la apoptosis, la muerte celular de las células beta. Entonces, en las patologías autoinmunes, aquí tenemos una buena opción. Hay que esperar los ensayos clínicos. Favorece la captación y almacenamiento de glucosa, ¿ya? A nivel del tejido adiposo, en este caso, disminuye lo que son colesterol, triglicéridos, menor producción de glucosa a nivel hepático, a nivel cardiovascular tiene un efecto cardioprotector y mejora la función cardíaca. Miren lo importante del GLP-1, es una incretina muy importante. Los efectos del HIP, de la otra incretina, son similares. Ahora bien, nos vamos a ir directamente a los fármacos, ¿ya? Un poquito. ¿Qué fármacos tenemos dentro de los agonistas del receptor del GLP-1? Agonista significa que se parece a esta incretina, ¿no? Por eso se llama agonista del GLP-1. Bien, ahora, ¿qué fármacos tenemos? Tenemos aquí uno que se llama la dulaglutida. Acuérdense, enseguida vamos a ver las dosis. Quiero que vayamos viendo estos fármacos, con seguridad que ya lo han visto, dulaglutida, ¿no? Ahí está. Tenemos que todavía está con signos de interrogación, todavía nos falta mucha investigación, la epeglenatida, ¿no? Entonces ahí estamos hablando sobre los efectos a nivel del, acá está, de la hemoglobina glicosilada A1, de 1 a 1.5, miren, a nivel cardiovascular tiene un beneficio, y ¿no? A nivel de pacientes con problemas cardíacos es neutro, en nefropatía es beneficioso, retinopatía es neutral, entonces ahí estamos viendo los efectos. Que todavía nos falta, acá tenemos la exenatida, que también todavía nos falta, nos falta ensayos clínicos. La liraglutida, esto sí ya hay, ¿no? Entonces baja la hemoglobina glicosilada de 0.8 a 1.5, tiene un efecto beneficioso en pacientes a nivel cardiovascular, en insuficiencia cardíaca es neutro, en nefropatía es beneficioso, en retinopatía es neutro y a nivel de la mortalidad cardiovascular es beneficioso. Miren, si se dan cuenta,
a nivel de los problemas a nivel cardiovascular tiene efectos beneficiosos. Ahí está la liraglutida, la exenatida, la semaglutida, miren, la semaglutida, en caso de la hemoglobina glicosilada, baja de 1.5 a 2, una maravilla, se administra una vez a la semana, tiene un efecto beneficioso en pacientes con patología a nivel cardiovascular, en nefropatías, en pacientes con problema renal también, en retinopatía, aumento inesperado, todavía nos falta, y a nivel de la mortalidad cardiovascular global tiene un efecto beneficioso. ¿Qué más tenemos? Acá está la semaglutida, la tirsetapida, que todavía está con nuestros... Entonces, ya con esto, por favor, esto que en realidad no es nada complejo, nos vamos a ir ahora a la clasificación general de los o de los fármacos y lo vamos a ver de una manera, yo diría, un poco resumida. Entonces, empezamos por este grupo de fármacos hipoglicemiantes. Uno, los que van a favorecer la secreción de insulina, ¿no? Desde las células beta pancreáticas, aquí estamos hablando de quién, de las sulfonilúreas. Me voy a venir para acá para que podamos ver un ratito. ¿Por qué nos interesa el mecanismo de acción? Estoy segura que en la universidad a veces a los estudiantes nos cuesta decirles mecanismo de acción, y a veces, ¿no? Nos ponemos a pensar, pero ¿y por qué tanto mecanismo de acción, no? Lamentablemente, a veces dentro de la universidad tenemos asignaturas, o sea, sí muy importantes, pero a veces también tenemos ciertas asignaturas o ciertos temas que no los volvemos a ver en el ejercicio de la profesión. Y eso no solamente pasa, por ejemplo, en farmacia o en bioquímica o en medicina, en todas las carreras. Entonces, los que ejercen, por ejemplo, la carrera de bioquímica, ¿no? Seguramente ellos me van a decir, sí, yo de la universidad hay asignaturas o hay temas que realmente solamente lo vi en la universidad y nunca más lo volví a ver, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa en farmacia. ¿Por qué les hablo de esto? Porque resulta de que hoy en día, en realidad, deberíamos actualizar absolutamente todos nuestros contenidos dentro de la universidad y ver qué cosas necesita el futuro profesional, en este caso, para que pueda ejercer su carrera de la manera óptima. Entonces, y mecanismos de acción. Alguna vez, por ejemplo, me decía, doctora, pero ¿y por qué tanto mecanismo de acción? ¿Acaso al paciente a la hora de despachar, por ejemplo, un ibuprofeno, que es de venta de todos los días, no le vamos a decir, ¿sabe qué, señora? Este ibuprofeno tiene como mecanismo de acción bloqueada la enzima ciclooxigenasa, Efectivamente, no le vamos a decir su mecanismo de acción. Le vamos a dar la dosis, de repente las reacciones adversas, el seguimiento farmacoterapéutico. Pero aquí viene lo interesante. ¿Para qué me sirve el mecanismo de acción? Para hacer los sinergismos. Esto, por favor, quiero que esté muy claro. Les pongo un ejemplo así rapidito. En este momento estamos teniendo un montón de pacientes con neumonías. ¿No? Al ratito me llama alguien de Uyuni y me dice, doctora, mi saturación de oxígeno está tanto, tanto. Dije, no, esto es neumonía. Entonces, hablo con el médico de allá, me dice, sí, me dice, vamos a pedir una placa, es con seguridad una neumonía, hay indicios porque hay roncos, estetores, todo eso. Entonces, estamos frente a una patología severa. La pregunta, aquí sí entra mecanismo de acción, pero ¿y por qué? Porque tengo que potenciar el efecto. Muchas veces no basta utilizar un solo medicamento, tengo que utilizar dos, porque lo que me interesa es salvar la vida al paciente. Se me ocurre, ¿qué tal si yo les digo, a ver, a dos colegas, de repente le digo, no sé, pues a Tatiana, digamos, y a Lenny, se me ocurre, a las dos, o le digo, por favor, vayan a traer esta tacita de matecito, esta tacita que está en la mesa, igualita, Entonces van a ir las dos. ¿Quién va a traer la taza? La que llega primero. Este es el sitio de acción, ¿no? Este es el sitio de acción donde va a actuar el fármaco. ¿Quién actúa? El primero en llegar. Y el segundo, cuando llega, dice, oh, ya me ganaron. Dice, entonces hay un antagonismo competitivo.
Entonces, si yo quiero hacer un sinergismo de potenciación, tengo que elegir dos fármacos con diferente mecanismo de acción. Aquí vamos bien. Entonces, se me ocurre, en este caso, por ejemplo, si yo quiero combinar dos hipoglicemiantes para tener una mejor respuesta terapéutica, ¿qué tipo de hipoglicemiantes voy a utilizar? Dos que tengan diferente mecanismo de acción. Entonces, van a tener pacientes de repente hasta con 400, 500 de glucosa o inclusive más todavía. Yo necesito bajar la glucosa como del lugar, de repente con un solo fármaco, no voy a conseguirlo, voy a tener mayor toxicidad porque voy a utilizar dosis altas. Entonces, ¿qué hago? Le combino con otro fármaco, pero que tenga diferente mecanismo de acción. Siempre yo les pongo ejemplo en el tema de antibacterianos. ¿Qué tal si tienen a un paciente, por ejemplo, con una infección severa a nivel de la garganta y es alérgico a la penicilina? Entonces dicen, le vamos a poner ampolla de clindamicina, pero le potenciaremos algo más vía oral. Entonces le daremos acitromicina. Yo digo, a ver, ¿cómo? Sí, ¿no? La clindamicina tiene el mismo sitio de acción que la acitromicina. No combines, ¿por qué? Porque más bien vas a antagonizar el efecto. Entonces, el efecto no va a ser el adecuado. Entonces, ¿qué haces? Utilizas fármacos con diferente mecanismo de acción. Por eso es que el hecho de que se exijan mecanismos de acción es importante porque en el seguimiento farmacoterapéutico, a la hora de formar parte del equipo multidisciplinario, para que intervenga ese farmacéutico, necesita conocer los mecanismos de acción. Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos de memoria esto, ¿sí? El mecanismo de acción. Entonces, en este caso, la glibenclamida, la glipizida, la gliclazida, la glimepirida, ¿qué es lo que hace? Estimulan la síntesis de la insulina preformada, donde actúan a nivel de las células beta del páncreas. ¿En qué grupo están? En el grupo de las sulfonilúreas. Aquí vamos bien. Entonces, ya creo que ayer veíamos lo siguiente. Vamos a ir viendo si es que existen alertas o no de los fármacos que más utilizamos, ¿no? Entonces, creo que ya vimos la glibenclamida, pero lo vamos a volver a ver. Entonces, empezamos. Aquí tengo a mi glibenclamida. Me voy a venir para acá. Ya sé su mecanismo de acción, ¿no? Entonces, ahora me vengo a ver, vamos a ver. No se olviden que la glibenclamida también recibe el nombre de gliburide. Entonces, nos venimos para acá. ¿Ya? Algo lo básico. Alertas no tenemos. ¿Tiene RAM? Sí, como la hipoglicemia, ¿ya? Pero no hay alertas, o sea, no hay algo que diga, alerta, este producto nos va a hacer daño por esto, no. Aquí no dice. Entonces, ¿qué dice? Un agente antidiabético del grupo de las sulfonilúreas. Ahora bien, ¿qué más? A ver, vamos a ver acá. ¿En qué utilizamos? En diabetes mellitus tipo 2, eso ya sabemos. Entonces, vamos a ir viendo aquí algunas características. ¿Ya? ¿Qué dice? Puede utilizarse como agente adyuvante, o sea, vamos a asociar a otro, normalmente a la metformina lo asociamos, ¿no? Pero también se puede utilizar como monoterapia en aquellos pacientes donde no ha funcionado el estilo de vida y donde el fármaco de primera línea, como la metformina, ha fracasado. Algo que debemos tomar en cuenta es que con este fármaco, con la glibenclamida, tenemos mayor riesgos de hipoglicemia que con otros fármacos, ¿no? Entonces, si se elige, se prefiere una sulfonilurea distinta a la gliburida con un menor riesgo de hipoglicemia. Entonces, aquí la recomendación que te dicen que es, si tú vas a utilizar una sulfonilurea, esto por favor quiero que esté claro, dice, ¿no? La recomendación de la FDA que te dice, si tú vas a utilizar a la sulfonilurea, porque no funcionó el estilo de vida, porque no funcionó la metformina, mejor es que utilices otro que no sea glibenclamida, otro con el que tengas menos riesgo de hipoglicemia. ¿Como quién? Como la glipizida y la glimepirida. Hasta aquí bien, hasta aquí vamos bien. Entonces, ¿aquí qué te están recomendando? Que dentro del grupo de las sulfonilúreas, dice, por el efecto de la hipoglicemia,
Entonces, se prefiere utilizar la glipizida o la glimepirida. Pero si hay la necesidad de utilizar glibenclamida, entonces aquí nos están dando la dosis. ¿Qué nos indican? Vamos a ir viendo de ahí. Vamos a empezar con una concentración que varía entre 1.5 a 5 miligramos. Una vez al día, administrados con la primera comida principal. Miren esto, entonces, con la primera comida. Entonces, de repente tiene no sé, un desayuno súper americano con todo, ¿no? Entonces, porque hay algunos que de repente comen muy bien en la mañana, se van al trabajo, como ya no vuelven a la casa, ya para mediodía se llevan un sándwich, una ensaladita, no sé, entonces, y su principal comida es el desayuno. Entonces dice con la principal comida. De repente el paciente, su principal comida es el almuerzo. Su desayuno apenas es un juguito con, no sé, con unas galletitas, pero en el almuerzo, la sopita, el segundo, entonces va a ser con el almuerzo. Muy bien, entonces, ¿cuál es la dosis? De 1.25 a 5. ¿Cuándo damos? Con la principal comida. Entonces, eso es lo más importante en cuanto a la glibenclamida. Vamos a ver con el resto de los fármacos. A ver, vayamos viendo con la glimepirida y con la glipizida, con seguridad que vamos a tener algo similar. Glimepirida, de todas maneras, lo veamos, ¿ya? No tenemos alertas, una maravilla, y vamos a ver esto. Lo mismo acá, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, se está repitiendo, dice, ¿no ve? Entonces, dice, se prefiere utilizar glimepiride, gliclazida frente a la glibenclamida, etc. Vamos a irnos a la dosis. Aquí está. Nos vamos a ir. ¿Con cuánto iniciamos? De 1 a 2 miligramos una vez al día. Lo mismo, ¿con qué? Con la comida principal, ¿no? Entonces, se puede utilizar 1 miligramo, lógicamente, en pacientes donde exista riesgo de hipoglicemia, ¿no? Ahora, en pacientes con hiperglicemia grave, dice, por ejemplo, una glucosa en ayunas más de 250 miligramos de decilitro, o una hemoglobina glicosilada más del 9% sin cetonuria, ¿no ven? Ni pérdida de peso espontánea, dice. Algunos expertos recomiendan hasta 4 a 8 miligramos al día. Entonces, miren esto, ¿qué te recomiendan? Empiezas con una dosis de 1 a 2, pero si es que tu paciente está con una hiperglicemia por encima de 250 o su hemoglobina glicosilada está por encima del 9%, pero, miren esto, que no tenga cetonuria, que no tenga cuerpos cetónicos en orina, ni haya perdido de peso de manera severa, entonces en este caso, dice, se puede utilizar dosis de 4 a 8 miligramos. ¿Vamos bien hasta ahí? Esa es la recomendación que nos da. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos a ir viendo acá. ¿Qué más? Creo que son los dos fármacos que se manejan más, ¿no? Entonces vamos a ver ahora este otro grupo. ¿Ya? Ahí está. Secretagogos de insulina, lo mismo. ¿De quién estoy hablando? De las glinidinas, las famosas meglitinidas. Estimulan la liberación rápida, pero breve, de la insulina postprandial. Aquí tenemos repaglinida, nateglinida. Entonces me voy a ir por la repaglinida. Nos vamos para acá. Lo vamos a buscar a la repaglinida. Permítanme. Ahí está. La repaglinida. Vamos a traducir al español. Perfecto, ahí está mi repaglinida. No hay alertas. Nos vamos a ir a la nota. Sí, estamos hablando de la repaglinida. Diabetes mellitus tipo 2. Lo mismo, puede utilizarse como adyuvante, o sea, combinado con otros hipoglicemiantes o monoterapia. En pacientes, al igual que el anterior, donde no se pudo
bajar la glucosa modificando el estilo de vida y donde la metformina ha fracasado. No se olviden que el fármaco de primera línea sigue siendo la metformina. Algo importante, las meglitinidas se asocian a mayor riesgo de hipoglicemia que otros, más que la sulfonil ureas, ¿no? Entonces, aquí siempre vamos a valorar riesgo-beneficio. ¿Tú qué prefieres utilizar? Una sulfonilurea que sí produce hipoglicemia, pero sobre todo la glibenclamida, y con menos potencia, la glimepirida y la glipizida, o una repaglinida. Entonces, ahí siempre vamos a valorar riesgo-beneficio, ¿no? De todas maneras, vamos a ver un poquito la dosis. ¿Nos basamos en qué? En la hemoglobina glicosilada, ¿no? Si tu hemoglobina glicosilada de tu paciente está menos del 8%, 0.5 miligramos antes de cada comida hasta 4 veces. Un poco complicado, ¿no? 4 veces al día, mayor riesgo de hipoglicemia. Entonces vamos a valorar riesgo-beneficio. Si la hemoglobina glicosilada está igual o mayor al 8%, la repaglinida vamos a manejar de 1 a 2%. Aumentamos la dosis ya antes de cada comida hasta 4 veces al día. Entonces aquí quien me manda es la hemoglobina glicosilada. Menos del 8%, 0,5 miligramos. Más del 8%, de 1 a 2 miligramos. 4 veces al día. ¿Cuál es el problema? Lo que les decía, el intervalo. Imagínense, el paciente, ¿será que va a cumplir 4 veces al día dándole? Corremos el riesgo, además de eso, de que exista hipoglicemia. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Ahora seguimos. Nateglinida, lo vamos a ver también, ya la nateglinida. Nos venimos para acá. Nateglinida. Yo tengo descargado todo el vademecum, pero el problema es que yo tengo, creo, el año pasado me descargué, pero como la información va saliendo de manera frecuente, hay algunas alertas que ya no los tengo y que ahora que estoy con de manera directa, sí los voy a sacar, ¿no? La nateglinida, de la misma forma, no tiene alertas. Vamos a ir viendo en qué casos lo vamos a utilizar hasta ahí, ¿no? Entonces, la nateglinida lo vamos a utilizar en diabetes mellitus tipo 2, lo mismo, como adyuvante asociado o monoterapia. En pacientes, ¿no? Que lo mismo, han fracasado su estilo de vida o no ha hecho efecto la metformina. Y al igual que el otro fármaco, que la repaglinida, tiene mayor riesgo de producir hipoglicemia. ¿Cuánto empezamos? 60 a 120 miligramos antes de las comidas, 3 veces al día. ¿Ya? ¿Qué más? Se puede iniciar con 60 miligramos 3 veces al día y después de una semana se puede aumentar la dosis hasta 120 miligramos en dosis, pero como máximo 360 miligramos día. Entonces hay que ver ahí cada 8 horas, lo vamos a poner así, 3 veces al día y mayor riesgo de hipoglicemia frente al resto. ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Seguimos. Tenemos acá los sensibilizadores a la insulina. Este fármaco es una maravilla, las biguanidas, los fármacos de primera línea. ¿De quién estoy hablando? De la metformina. ¿Qué es lo que hacen? Disminuyen la producción hepática de glucosa, qué belleza, ¿no? Aumentan la captación periférica de glucosa, o sea, hace que el músculo capte mayor cantidad de glucosa. Ahí está mi metformina, el fármaco de primera línea. Entonces, vamos y lo buscamos acá a la metformina. Vamos a ir viendo. Metformina. Ahí está. Aquí sale una alerta, ayer ya habíamos mencionado, que era la acidosis láctica. De todas maneras, lo vamos a ver hoy día nuevamente, ya que estamos viendo todos los fármacos. No se olviden que no todos van a terminar en acidosis láctica, ¿no? Sin embargo, en pacientes que tienen patologías de base, sí puede provocar, y esta puede provocar, se ha visto casos, se ha reportado casos de muerte por esto que se llama acidosis láctica. Entonces aquí hay una alerta, ¿ya?
¿Qué más? A ver, vamos a decir, los casos de acidosis láctica asociada a la metformina tras su comercialización han provocado la muerte. ¿Qué más? Hipotermia, hipotensión y bradiarritmias resistentes. Al inicio, la acidosis láctica es sutil, dice, ¿no ve? Aparece como malestar general, dolor de músculos, dificultad respiratoria, somnolencia y dolor abdominal. ¿Ya? Entonces, cuando la acidosis láctica es severa, cuando el paciente tiene una patología de base, como ser la insuficiencia renal. Por eso es que en todo paciente que vamos a iniciar tratamiento, muy bien, continuamos. Entonces, acá está. Entonces, acá estamos viendo lo siguiente, estamos viendo la metformina. ¿Qué pasa con nuestra metformina? Vamos para acá. Ahí está. Entonces, ¿en quiénes es peligroso la metformina? Es peligroso la acidosis láctica en pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia renal. No se olviden, ayer ya se había mencionado, sacar la tasa de filtración glomerular. Es urgente. Pacientes que utilizan, por ejemplo, topiramato, también habíamos mencionado, hoy en día el topiramato se está utilizando hasta para los dolores. Pacientes que tienen más de 65 años, pacientes que han sido sometidos a cirugía, pacientes que tienen una saturación de oxígeno por debajo de lo normal, pacientes que tienen problemas hepáticos severos, pacientes que son bebedores, o sea, en pacientes alcohólicos. O sea, estos pacientes que tienen patología de base a nivel renal, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, a nivel pulmonar, lógicamente, el riesgo de acidosis láctica es mayor. Vamos a ir viendo acá la dosis, ¿no? En diabetes mellitus tipo 2, tratamiento, nos vamos a ver acá, aquí está. En pacientes donde no se ha logrado bajar la glucosa con la dieta y el ejercicio, se recurre a la metformina. O se puede combinar la metformina más dieta y ejercicio. ¿Cómo empezamos? Por vía oral, 500 miligramos una o dos veces al día, ¿no? Cada 12 horas. 850 miligramos una vez al día. Se puede aumentar la dosis en casos de que no logremos nuestros objetivos, ¿no? De manera gradual. La dosis máxima, por si acaso, algunas investigaciones dicen 2 gramos, estamos hablando de 2.000 miligramos, otros hasta 2.5 gramos. Por encima de ellos, lógicamente, también tenemos las reacciones adversas de la metformina. Entonces, con la metformina, un fármaco maravilloso, el único problema es la acidosis láctica. ¿En qué tipo de pacientes? En pacientes que tienen patología de base, a nivel hepático, a nivel renal o a nivel cardiovascular. Muy bien, seguimos entonces acá. Sensibilizadores a la insulina, las famosas tiazolidinedionas, acuérdense de esto. Estamos hablando de las glitazonas. 2, la pioglitazona y la rosiglitazona. Pioglitazona, rosiglitazona. Estos aumentan la sensibilidad de insulina a nivel del tejido adiposo y del músculo. Vamos a ir viendo la pioglitazona. Entonces nos venimos para acá. Hoy en día tiene muchas reacciones adversas. En el resumen inclusive ya les había mencionado. Vamos a ver un poquito más con detalle. Pioglitazona. Ahí está mi pioglitazona. Entonces mi pioglitazona tiene su alerta, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta. Dice alerta, dice acá, ¿no? ¿Qué dice? Insuficiencia cardíaca congestiva. La pioglitazona, miren esto, se ha asociado ¿con qué? Que ha exacerbado la insuficiencia cardíaca congestiva, la ICC, en algunos pacientes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta de que pacientes que tienen patología de base a nivel cardiovascular, ni siquiera pensemos en administrar pioglitazona. Entonces, en todos los pacientes, acá me voy a venir, por favor, nuevamente para verlos, ¿ya? Miren, si nosotros vamos a elegir un fármaco, de repente dice, a ver, este fármaco es gastrolesivo, digamos.
Ya, pero si el paciente tiene gastritis o hasta reflujo y no tiene una úlcera sangrante, las deposiciones son de un color normal, no hay vómitos con sangre, entonces no hay una anemia severa con pérdida de sangre, entonces saben que yo lo puedo manejar la reacción adversa. Este fármaco es hepatotóxico. Ya, digamos, ¿no? Si sus GOTs, GPTs están ligeramente elevadas, de repente dándole un hepatoprotector, lo que sea, entonces yo puedo manejar esas cosas. Pero algo que debemos tener cuidado es el problema a nivel cardiovascular. Eso sí que por favor tengan mucho cuidado. Los fármacos que producen patologías a nivel cardiovascular sabemos que es un órgano blanco y que si el paciente tiene una patología de base a nivel cardiovascular, lamentablemente podemos incurrir en un error y tener problemas legales el día de mañana. Entonces, en ese caso, a nivel cardiovascular, siempre hay que abrir los ojitos. Y aquí estamos viendo en pacientes con patología cardiovascular o en pacientes con susceptibilidad va a causar insuficiencia cardíaca congestiva. Dice, ¿no? Entonces, no se recomienda, por eso dice ahí, el uso de pioglitazona en pacientes con ICC, insuficiencia cardíaca sintomática. Está contraindicado en insuficiencia cardíaca de tipo 3 o 4 establecida, dice, ¿no? Entonces, ese es el problema con la pioglitazona. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. ¿Qué más? Aquí tenemos la rosiglitazona. Vamos a ir viendo qué pasa con la rosiglitazona. Estamos viendo de manera general. Yo diría, gracias a Dios, tenemos muchos fármacos hipoglicemiantes, entonces, que nos da opción para elegir, ¿no? Miren esto. Rosiglitazona, no disponible, dice, para Estados Unidos. O sea, ¿eso qué significa? De que la FDA no lo ha aprobado, ¿no? Entonces dice ahí información sobre el medicamento. De todas maneras, acá entonces no hay una alerta, ¿ya? Y te dice cuánto se está utilizando. Entonces, vamos a salir de la rosiglitazona y nos vamos directamente al otro fármaco. Bien, nos venimos para acá. ¿Qué más? Aquí, inhibidores de la alfa-glucosidasa. ¿Se acuerdan de la famosa acarbosa y del miglitol? La carbosa venía en sobrecitos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Retardan la absorción intestinal de glucosa. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hacen, retardan la absorción intestinal de glucosa. Van a bloquear a que un hidrato de carbono de alto peso molecular se convierta en un hidrato de carbono de bajo peso molecular. Por lo tanto, no va a haber una absorción de la glucosa. Entonces, acá vamos a ir viendo de la misma forma si existe alguna alerta a carbosa. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a ir viendo, no tenemos alertas, ahí está, vamos a ir viendo la dosis en diabetes mellitus tipo 2, miren, en pacientes que han sido sometidos a bypass gástrico, ¿no? Y acá vamos a ir viendo, a ver, vamos a ver la nota. ¿Qué dice? La dosis debe individualizarse en función a la eficacia y la tolerancia, efectivamente, pero ¿con cuánto empezamos? 25 miligramos 3 veces al día, con el primer bocado de cada comida principal. Entonces se empieza con 25 miligramos, ¿ya? Y luego se puede ir aumentando según la efectividad cada 4 o cada 8 semanas, ¿no? ¿Qué más? Además de eso, vamos a ir midiendo la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, como dosis de mantenimiento de 5 a 100 miligramos 3 veces al día. ¿Qué más? Dosis máximas menos de 60 miligramos, 50 miligramos o 3 veces al día, ¿no? Entonces, si el paciente pesa menos de 60 kilos, 50 miligramos es la dosis máxima. Si el paciente pesa más de 60 miligramos, la dosis máxima es de 100 miligramos. Entonces, aquí tiene que ver el peso. Entonces, aquí tenemos la carbosa, un medicamento que va a evitar la absorción de glucosa a nivel gastrointestinal. ¿Con cuánto empezamos? Con 25 miligramos. ¿Cuál es la dosis máxima? 50 miligramos. ¿En quiénes? En pacientes que pesan menos de 60 kilos. Si el paciente pesa más de 60 kilos, ¿cuál es la dosis máxima? 100 miligramos. Entonces, ahí tenemos la acarbosa.
Muy bien, vamos a continuar por acá. Nos venimos acá. Ahí está. El miglitol. ¿Qué pasa con el miglitol? Creo que ninguna línea está trayendo o miglitol. Lo vamos a ver. ¿Ya? Miglitol. Ahí está. Miglitol, no hay alertas, lo vamos a ver diabetes mellitus tipo 2. Iniciamos con 25 miligramos 3 veces al día con la comida principal. ¿No? Hay que ajustar la dosis según la tolerancia, según el efecto terapéutico, como dosis de mantenimiento. Si bien empezamos con 25, dosis de mantenimiento 50 miligramos 3 veces al día. Entonces, ¿qué más aquí? Si es que no se consigue obtener una disminución de la hemoglobina glicosilada, se puede aumentar hasta 100 miligramos 3 veces al día según la tolerancia. Entonces, se empieza con 25, se puede ir aumentando hasta llegar a una dosis máxima de 100 miligramos. Ya no estamos viendo interacciones, nada de eso. Por favor, lo estamos viendo ya de manera breve, lo estamos viendo. Muy bien. Este grupo de fármacos, aquí sí vamos a hacer un poquito de hincapié, los famosos inhibidores del DPP4. Acuérdense, la enzima que era capaz de degradar a las incretinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos fármacos van a prolongar las incretinas, tanto el GLP-1 como el HIP, porque van a evitar a que el GLP-1 o el HIP se degraden, ¿no? Además de eso, aumentan la secreción de insulina dependiente de glucosa. ¿A quién tenemos? Sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina, alogliptina. Vayamos viéndolo. Entonces vamos a empezar por la sitagliptina. Nos venimos para acá y empezamos con la sitagliptina. Ahí está nuestra sitagliptina. Entonces, no hay alertas, ¿sí? Vamos a ir viendo acá. Puede requerirse una reducción de la dosis de insulina, etcétera, etcétera. Vamos a ver acá directamente diabetes mellitus tipo 2 tratamiento. Vamos a ir. Se puede utilizar como adyuvante, o sea, combinado o monoterapia, en quienes no han resultado el cambio de estilo de vida o no ha resultado la metformina. Siempre el fármaco de primera línea es la metformina, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ir viendo cuando, además de eso, en aquellos pacientes donde no podemos utilizar sulfonilureas porque corremos el riesgo de que haya hipoglicemia o cuando hay un aumento de peso, ¿no? Entonces, su uso no se asocia con una mejoría en los resultados ni cardiovasculares ni renales. Entonces, con la sitagliptina sí bajamos la glucosa, pero no mejora los efectos ni cardiovascular ni renal. Ahora, debido a la falta de un beneficio glucémico aditivo, se debe evitar su uso en combinación con terapias basadas en agonistas del receptor del GLP-1. Entonces, aquí que dice que la sitaglipina no valdría la pena utilizar, ¿no?, con agonistas del GLP-1, por ejemplo, con una liraglutida, con una semaglutida, dice. Entonces, no es esta combinación, no, porque de todas formas estarían actuando sobre la misma línea. ¿Se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, ya te recomiendan ya, no vamos a utilizar fármacos que tengan un similar mecanismo de acción. Entonces, acá estamos hablando de la sitaglipina. La sitaglipina, entonces, ¿bajamos muy bien la glucosa? Sí. ¿Tiene un efecto cardioprotector? No. ¿Tiene un efecto de beneficio sobre los riñoncitos? No, dice, ¿no? Entonces, vamos bien ahí. Ya vamos a ir viendo. Acá tenemos otro. Sí, la vildagliptina. Vildagliptina. Nos vayamos a la vildagliptina. Ahí tenemos vildagliptina. Ahí está. Miren esto. La vildagliptina
no ha sido aprobado por la FDA. ¿Por qué? Porque aquí dice acá concisa, dice, ¿no? Entonces, información internacional sobre el medicamento. Entonces, no ha sido aprobado. Entonces, nos vamos al otro fármaco. De todas maneras, estos fármacos tienen similares mecanismos de acción y similares reacciones adversas. La saxagliptina, nos vamos para acá. Saxagliptina. Ahí está, saxagliptina. Entonces lo vamos a traducir al español. Ahí está. No hay alertas, ¿ya? Diabetes mellitus tipo 2, lo vamos a revisar la saxagliptina. Puede utilizarse lo mismo, ¿no? Como terapia adyuvante combinada o monoterapia, en los que no ha funcionado ni la dieta ni la metformina, ¿se no ve? Y además de eso, en aquellos donde no quiero que exista hipoglicemia o el paciente tiene un aumento de peso. Al igual que el otro, o sea, por eso se parecen, o sea, si bien baja la glucosa, no tiene un efecto protector a nivel cardiovascular, ni tampoco tiene un efecto beneficioso a nivel renal. Su uso se ha asociado a mayor riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con enfermedad cardiovascular o múltiples factores a nivel cardiovascular. Debido a la falta de beneficio glicémico aditivo, vamos a evitar lo mismo, utilizar con los agonistas del glucagón 1, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de la saxagliptina. En resumen, ¿qué decimos de la saxagliptina? ¿Baja el nivel de azúcar? Sí. ¿Tiene un efecto protector a nivel cardiovascular? No. ¿Tiene un efecto protector a nivel renal? No. Entonces, ¿se puede asociar con agonistas del GLP-1? No. ¿No? Entonces, ahí estamos viendo la saxagliptina. El resto va a ser similar, por ejemplo, el resto es igual al anterior. Entonces, por lo tanto, directamente me voy a ir a este otro grupo de fármacos, ¿ya? A los agonistas del receptor GLP-1, incretino-miméticos. Estimula la secreción de insulina, inhibe el glucagón, retrasa el vaciamiento gástrico, reducen el apetito. Entonces, aquí me voy a ir a la liraglutida directamente, que es lo que se está manejando. Entonces, me vengo para acá, ¿ya? Y acá me voy a venir, vamos a ver la liraglutida. Ahí está, mi liraglutida. Alertas, vamos a ir viendo, aquí está una alerta especial, ¿no? Y esta alerta especial se sacó en enero del 2024, el año pasado, ¿ya? La FDA ha estado evaluando informes de pensamientos o acciones. Miren esto quiero que vayan viendo. Informes de pensamientos o acciones suicidas en pacientes tratados con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón 1. Una evaluación preliminar no ha encontrado evidencia de que el uso de estos medicamentos cause pensamientos o acciones suicidas, pero la FDA continúa investigando este asunto. Los pacientes no deben suspender el tratamiento con agonistas del GLP-1 sin consultar a su profesional de la salud. Los profesionales de la salud deben monitorear y aconsejar a los pacientes que usan agonistas del receptor del GLP-1 que informen sobre la aparición o empeoramiento de la depresión, etcétera, etcétera. Ahora sí me voy a venir para acá. Ustedes me dirán, doctora, ¿usted ha tenido algún problema de repente con la liraglutida? En realidad yo lo manejan los endocrinólogos, pero sí he visto casos de que en aquellos pacientes que tienen patología de base a nivel del sistema nervioso central, o sea, pacientes con ansiedad y pacientes con depresión, sí les ha empeorado su problema. Entonces, si hay deporte, lo malo es que aquí en Bolivia no hacemos farmacovigilancia. Entonces, si hiciéramos farmacovigilancia, estoy seguro que tendríamos quizás algún reporte. De este caso, por ejemplo, de un caso que yo vi, no se reportó. Entonces, todavía
Fue una colega, y esta colega me dijo, Nelly, me dijo, yo no sé cómo dicen que lo maravilloso es la liraglutida, que están bajando de peso impresionantemente y están controlando su diabetes. Es un producto bueno, sí, pero en mi caso, me dice ella, casi me mata. Lógicamente, eso le ha producido por el problema ya de que la paciente ya tenía una patología de base y era el cuadro de depresión. Entonces aquí estamos viendo la alerta. Entonces la FDA todavía no está indicando, ¿no?, de que tengamos cuidado en pacientes con depresión, etc. Dice, sigue investigando, dice, ¿no ve? Sigue, dice, no suspendan mientras tu médico no te dice. Entonces, si tú tienes un paciente que no tiene patología de base a nivel del sistema nervioso central, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, todavía seguimos investigando. Muy bien, ahí está donde se pueda inclusive tener mayor información. Segunda advertencia. Aquí estamos viendo alertas en todo caso, ¿no?, de la liraglutida. Dice, la liraglutida causa tumores de las células C a nivel de la glándula tiroidea. Va a depender de qué, de la dosis, de la duración del tratamiento. O sea, ya se ha reportado, pero ¿en quiénes vamos a ir viendo? En animales de experimentación, ¿no?, en ratas y ratones de ambos sexos. Se desconoce si la liraglutida causa, ¿no?, tumores de células C a nivel de la glándula tiroidea en humanos, pero sí se ha reportado en animales de experimentación. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces, miren, la FDA ya te saca y te dice, vamos a tener cuidado en aquellos pacientes que tienen de repente antecedentes de tener cáncer de la glándula tiroidea. Entonces, aquí está diciendo, ¿en qué no voy a utilizar liraglutida? En aquellos pacientes que tienen antecedentes genéticos de cáncer de la glándula tiroidea, o de repente tienen nódulos. El primer día veíamos nódulos vascularizados, se me ocurre, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Mire, está contraindicado en pacientes con antecedentes familiares, dice, ¿no ve? En pacientes con síndrome de neoplasia endocrina múltiple, dice. Entonces, en este tipo de pacientes, dice, mejor es no utilizarlo. O de lo contrario, dice, si estamos utilizando liraglutida, dice, por favor, de manera continua, monitorizar, dice, ¿no ve?, la glándula tiroidea. Hay que pedir una ecografía de la glándula tiroidea para evitar la aparición de alguna reacción adversa. Miren, colegas, yo realmente, si nosotros hiciéramos buen seguimiento farmacoterapéutico, estoy segura que no tendríamos casi nada de reacciones adversas. Entonces, ¿qué pasa con la liraglutida? A mí me encantan los agonistas del GLP-1 porque me parecen muy naturales, porque te estimulan nuestras sincretinas de una manera natural, yo diría, pero aquí estamos viendo que sí tienen efectos adversos, pero en pacientes que tienen patologías de base, en pacientes con ansiedad, en pacientes con depresión, en pacientes con antecedentes de cáncer a nivel de la glándula tiroidea, o en pacientes con patologías de cáncer a nivel o en región del cuello, etc. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hay que monitorizar. Muy bien, continuamos entonces. Hasta acá. ¿Qué más? Ahí está. Vamos a ir dosificación. Vayamos viendo un poquito de dosificación. Diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver de la liraglutida. Puede utilizarse como adyuvante o monoterapia, ¿no? Ya sabemos, en los que no funcionó el estilo de vida, no funcionó la metformina. Dice. Miren ahora. En pacientes con patología a nivel cardiovascular aterosclerótica, dice, es muy ventajoso. En pacientes que quieren perder peso, es muy ventajoso. Dice, ¿no ve? Ahí está. Entonces, ¿qué más? En pacientes que tienen hemoglobinas glicosiladas alta, etc. Pero no vale la pena utilizar, ya sabemos, con inhibidores del DPP-4 porque estarían en la misma línea. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo de que tiene un buen efecto cardioprotector, de que tiene un buen efecto inclusive a nivel renal. ¿Cómo se inicia? 0.6 miligramos una vez al día durante una semana, aumentando posteriormente 1.2 miligramos una vez al día. Si no se alcanza, dice, se puede aumentar hasta 1.8 miligramos una vez al día. Perfecto. Ahora sí,
nos vamos al otro fármaco. Nos vamos a ir a la semaglutida, ¿sí? Vamos. Entonces aquí la dulaglutida, la semaglutida, nos vayamos a la semaglutida. Semaglutida oral, ya vamos a ver también eso, ahí está, semaglutida. Ahí está. Alertas, ¿ya? Vamos a ir viendo lo mismo que la anterior. Claro, no se olviden que están en el mismo grupo, ¿no? Dice pensamientos suicidas en pacientes que tienen esta patología, entonces tengo que monitorizar si es que hay un comportamiento extraño, etcétera, etcétera. O sea, igual que la liraglutida. Y lo mismo también acá, no se olviden que está en el mismo grupo, ¿no? En animales de experimentación, en roedores de ambos sexos, lo mismo, se ha observado tumores de la célula C a nivel de la glándula tiroidea, dice, ¿no? Entonces, no utilizar en pacientes que tienen antecedentes de cáncer a nivel de la glándula tiroidea o síndrome de neoplasia endocrina. O si estamos utilizando, es urgente monitorizar haciendo ecografías tiroideas, etcétera, y etcétera. Entonces, aquí estamos manejando de la misma forma. Vamos a ir viendo en la dosis. Utilizamos como terapia adyuvante o como monoterapia, ¿no? Entonces, en aquellos donde no funcionó el estilo de vida, donde no funcionó la metformina. Tiene un efecto protector a nivel cardíaco, sí, en pacientes que tienen hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, sí te sirve en pacientes con patologías a nivel de base, a nivel renal, por ejemplo, ¿no? Entonces sí te sirve. A ver, vamos a ir viendo la dosis. Acá vamos a ver la dosis. Formulación. Entonces aquí estamos viendo comprimidos. 3.7 y 14 miligramos. ¿Iniciamos con cuánto? Vamos a ver acá. 3 miligramos una vez al día durante 30 días. Podemos aumentar hasta 7 miligramos una vez al día. Puede aumentarse hasta 14 después de haber valorado a los 30 días. Dice, ¿no? Si es que no se ha alcanzado el objetivo glicémico. Entonces, siempre, si se han dado cuenta, empezamos siempre con la dosis, en este caso, mínima. Tenemos acá una otra formulación que vienen en comprimidos de 1.5 y de 4 y de 9 miligramos. Entonces, se puede iniciar, ¿ya?, con 1.5 una vez al día durante 30 días, aumentando hasta 4 miligramos. Como dosis máxima, 9 miligramos una sola vez al día. Bien, vamos a continuar, así rapidito. Acá tenemos un otro grupo de fármacos, los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Estamos hablando de los SGLT2. ¿Cómo actúan? Inhiben la reabsorción renal de glucosa, promoviendo la eliminación urinaria, o sea que son glucosúricos, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿a quién tenemos acá? Dapaglifosina, vamos a ver un hito nada más, dapaglifosina, nos venimos para acá. Dapaglifosina, ahí está. Aquí está, información farmacológica, no tenemos alertas, vamos a ir viendo. Diabetes mellitus tipo 2. A ver, acá tenemos, corrija la hipovolemia, dice, aquí, consideraciones clínicas, dice, corrija la hipovolemia si es que el paciente tendría, si el paciente tiene un volumen bajo, entonces primero hay que solucionar el problema de la hipovolemia, ¿no? Entonces, ¿qué más? Los pacientes podrían requerir una reducción gradual de la dosis de insulina o secretagogos de insulina, sulfonilurias, dice, para reducir el riesgo de hipoglicemia. Entonces, cuando se combina, dice, con este grupo de fármacos, corremos el riesgo de hipoglicemias. Vamos a ir viendo acá para el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Al igual que los anteriores, combinados, o sea, adyuvante o monoterapia, en los que han fracasado el estilo de vida o no ha funcionado la metformina.
¿no ve? Algo importante, dice, puede ser preferible en pacientes con enfermedad cardiovascular, o sea, tiene un efecto protector a nivel cardiovascular, ¿no? Y también un efecto protector a nivel renal. Qué belleza, la dapaglifosina. ¿Cómo empezamos? 5 miligramos una vez al día. Podemos aumentar hasta 10 miligramos una vez al día después de 4 a 12 semanas si es necesario. En insuficiencia cardíaca, ¿no? En pacientes que tienen diabetes mellitus y tienen alteraciones, enfermedades a nivel cardiovascular establecida o están sometidos a múltiples riesgos de enfermedad a nivel cardiovascular, dice, se ha demostrado que la dapaglifosina disminuye el número de hospitalizaciones por problema cardíaco. Entonces, miren, la dapaglifosina tiene un efecto protector a nivel cardiovascular en pacientes que tienen diabetes y tienen patología de base a nivel de este órgano. Y lo mismo pasa en pacientes que tienen patología a nivel renal. Entonces, acá tenemos que estos fármacos, los inhibidores de los SGLT2, la dapaglifosina, la empaglifosina, la canaglifosina, no tienen un efecto protector a nivel cardíaco y a nivel renal. ¿Qué más? Otros hipoglicemiantes, tenemos a la insulina, tenemos varias formulaciones, la insulina cristalina, la insulina lechosa, también lo vamos a ver en este momento. Ya, vamos a ver algo de insulina. En casos extremos ya es el fármaco de última línea, donde vamos a poner acá esta insulina. Aquí está, se presentan en diferentes formulaciones, ¿no? Y lógicamente acá vamos a dosificar según las necesidades de cada paciente, ¿no? Entonces, ahí está la insulina, vamos a ir viendo. Entonces, en diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, en pacientes que están recibiendo alimentación enteral, en diabetes mellitus sometidos a cirugía que utilizan bomba de insulina, cetoacidosis leve a moderada, hiperglicemia en pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces, tenemos diferentes marcas. En realidad, la insulina vamos a ir a sustituir la insulina que nosotros producimos. Entonces, acá uno de los fármacos, no vamos a decir de primera línea, pero más utilizados también es la insulina, cuando lamentablemente no ha funcionado ni la alimentación, ni el ejercicio, ni el resto de los hipoglicemiantes orales, entonces no queda otra que recurrir a la insulina. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en pacientes que están en etapa de gestación, el fármaco de primera línea sigue siendo la insulina. Muy bien, entonces con esto, de una manera general, así muy, yo creo, muy resumida, hemos visto el tema de hipoglicemiantes. Es mucho lo que se tiene que ver. A mí me gustaría que si en su farmacia ustedes atienden muchos pacientes con diabetes, no sé, se munan de mucha información, tengan toda la línea de hipoglicemiantes, expliquen a su paciente la dieta y el ejercicio, el manejo de los niveles de cortisol, qué sé yo, de repente medir el índice de masa corporal, medir las glicemias, hacer las hojas de control, o sea, realmente se puede hacer muchas cosas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Yo les decía por experiencia, acá tenemos el centro de atención a pacientes con diabetes y realmente, por ejemplo, se me ocurre las tiras reactivas. Yo les estoy contando mi experiencia. Hay una línea farmacéutica, por ejemplo, qué sé yo, compras, ¿cuántas nos hacen comprar? 10 paquetitos de tiras reactivas y te regalan un glucómetro. Entonces, eso te da opción a que tú las tiras reactivas puedas dispensar al paciente a precio-costo, porque tu utilidad resulta ser tu glucómetro, ¿no? Y es una línea, yo diría que constantemente te van proveyendo de
las tiritas para glucosa. Entonces, se puede tener mucha utilidad y sobre todo se puede tener mucho servicio cuando se trata de un paciente con diabetes. De repente, por ejemplo, el paciente con diabetes que no puede dormir, entonces inclusive tú puedes utilizar ciertos ansiolíticos naturales, ciertos hipnóticos naturales que hoy en día están en boga. Entonces, el hecho de charlar con el paciente que tiene diabetes y darle una terapia no solamente farmacológica, sino también no farmacológica, ayuda al paciente. Entonces, si tienen muchos pacientes con diabetes, este campo es algo maravilloso, ¿no? Entonces, para que puedan mandar información por vía WhatsApp, para que puedan lanzar, o de repente lanzar algunas infografías. Entonces, se puede trabajar mucho con los pacientes con diabetes. Con eso estaríamos terminando lo que es el tema de hipoglicemiantes. E inmediatamente yo me voy a ir ahora a hormonas a nivel de la corteza suprarrenal. Un poquito rápido. Muy bien. Muy bien. Glucocorticoides. Vamos a ir viendo. ¿Ya? A ver, de manera general, yo voy a venir para acá, para charlar. Imagínense, yo creo que esto pasa en todas las farmacias, de manera general. Por ejemplo, a ver, hace ratito vienen a visitarme con un producto, ponele Cefixime, ahí está, Cefixime. Cuesta caro, además de eso, la Cefixina, ¿no? Con nombres comerciales. Y me dicen, doctorita, hemos sacado este producto que se llama Cefixima, cefalospoide de tercera generación, ¿Cuántas le enviamos? Mándame 3 cajitas, digamos, o 2 cajitas, ¿no? Así, o sea, nada complicado. Pero si te dice, por ejemplo, doctora, estamos sacando la dexametasona con oferta. Para empezar, la caja viene por 100. Y sin pena vos te puedes pedir 10 cajas, ¿no? Entonces dices, ¿eso qué significa? De que tiene un buen movimiento, buena rotación. Entonces, cuando tú tienes un producto que tiene buena rotación, ¿no? Te estoqueas, como quien dice, si está con oferta, te estoqueas porque sabes que es pan de todos los días. ¿Quién no utiliza glucocorticoide? Por Dios, yo diría, ¿quién no utiliza glucocorticoide? Entonces, los glucocorticoides son fármacos súper utilizados. ¿Para qué no utilizamos corticoide? En farmacia magistral nosotros utilizamos bastante los glucocorticoides. Ahora bien, ¿qué son los glucocorticoides? No sé si tengo acá, directamente estoy con aplicaciones terapéuticas, ¿ya? Pero les voy a ir explicando de la siguiente forma. Al igual que en hormonas tiroideas, acá está una carita, voy a dibujar, no soy muy buena dibujante, ahí está. Aquí, arribita, no se olviden que está el hipotálamo, luego viene la hipófisis, y luego aquí abajo, por encima de los riñoncitos, ahí están mis 2 riñoncitos, viene lo que se llama la glándula suprarrenal y finalmente, encimita, la corteza suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo que producimos? A nivel del hipotálamo, producimos factor liberador de adenocorticotropina. ¿De quién estoy hablando? Del ACTH, adenocorticotropina. Entonces, ¿quién produce adenocorticotropina? La hipófisis. En función a la adenocorticotropina, la corteza suprarrenal produce corticoides. Uno de los corticoides más importantes es el cortisol. El segundo, la cortisona. Y el tercero, la corticosterona. Sí, así es. Entonces, al igual que en hormonas tiroideas, aquí que hay un famoso feedback negativo, ¿no? Entonces, aquí hay un feedback negativo. ¿Eso qué significa? Miren lo interesante de esto. ¿Qué tal? ¿Ya? Si nosotros tenemos acá niveles plasmáticos, aquí le voy a poner niveles plasmáticos, ahí está en sangre, ¿sí?
Si a este paciente yo le pongo una dexametasona, el nivel plasmático va a subir, pero inmediatamente lo que hace el hipotálamo es bajar el factor liberador de ACTH y la hipófisis disminuye el nivel de ACTH. Entonces, como baja el nivel de ACTH, la corteza suprarrenal disminuye la producción de cortisol. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay el famoso feedback negativo o retroalimentación negativa. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿cómo el organismo trata de compensar? Hasta aquí vamos bien. Muy bien. Ahora bien, ¿para qué utilizamos uno de los mejores, buenísimos antiinflamatorios? Si ustedes se dan cuenta, colegas, cuando están frente a un proceso inflamatorio, ¿piensas en qué? Piensas en AINES, ¿no? Dices, tenemos el grupo de AINES. Piensas en el grupo de corticoides, ¿sí? ¡Qué maravilla! Y piensas en el grupo de enzimas proteolíticas, las famosas bromelinas, ¿se acuerdan? La tripsina, la quimiotripsina. Entonces tienes 3 grupos de antiinflamatorios. Pero de estos 3 grupos de antiinflamatorios, el mejorcito, ¿quién es? Son los glucocorticoides. Puede venir tu paciente diciendo con una faringolaringitis y te dice, doctora, no puedo hablar. Te le pones un corticoide y en 1 hora ya la paciente ya está con su gargantita una maravilla. O sea, tiene un efecto antiinflamatorio maravilloso, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos ya. Entonces, miren cómo nosotros tenemos nuestro propio antiinflamatorio tenemos. Ahora bien, el otro efecto que tiene es un efecto antialérgico. Entonces, cuando hablo del efecto antialérgico, vamos a explicarles de la siguiente forma, ¿ya? En el organismo, yo sé que esto lo manejan, pero igual lo vamos a ver, en el organismo tenemos una célula que lo voy a llamar célula cebada o mastocito. Hasta aquí vamos bien. En el interior del cuerpo del mastocito, lo vamos a cambiar de color, aquí tengo gránulos de histamina. ¿Ve? Eso ya lo sabemos. Pero también tengo gránulos de ¿qué? Gránulos de citocinas. Pero también tengo gránulos de ¿qué? Gránulos de leucotrienos. Así está. Esos son los principales mediadores químicos de la alergia. Entonces, ¿cuáles serían los principales mediadores químicos de las alergias? La histamina, la citocina y el leucotrieno. Esto está dentro del mastocito y de la célula cebada. Cuando ingresa un antígeno, ponele un paciente que tiene, digamos, alergia a la ceftriaxona, entonces aquí el antígeno va a ser la ceftriaxona, ¿no ve? Cuando ingresa por primera vez, el organismo lo que hace es formar anticuerpos. ¿Cuál es el principal anticuerpo? La inmunoglobulina E, la IgE. Este anticuerpo se pone como un sombrero, ¿me entienden? Así como un sombrero en la célula cebada. Cuando en este organismo ingresa por segunda vez el antígeno, porque la primera puede ser que no haya alergia, pero cuando ingresa por segunda vez, ¿ya? Lo que hace el organismo es ir a su encuentro, pero ¿quién? El anticuerpo. Entonces el anticuerpo lo reconoce al antígeno y corre a su encuentro. Entonces, ¿qué hay? Encuentro antígeno-anticuerpo. Pero el anticuerpo, ¿a quién está arrastrando? Al mastocito. Y en ese choque que hay del anticuerpo-antígeno, ¿me entienden? Se rompe el mastocito y salen los gránulos. Pues aquí vamos bien. Salen los gránulos. Entonces, si el paciente tuviera sensibilidad a la histamina, se produce la famosa triple respuesta de Lewis, ¿no ve? Vasodilatación, máculas, pápulas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué le das? Un antihistamínico, una clorfenidamina, etcétera, etcétera. Pero va a ir a bloquear a la histamina. Pero el que va
evitar que se degranule más mastocito, el que va a mejorar esta pared, así lo voy a llamar. ¿Saben quién es? Es el corticoide. O sea que el corticoide va a evitar la degranulación del mastocito, va a evitar a que se rompe este mastocito, va a reforzar la pared del mastocito y ya no se va a liberar ni histamina, ni citocina, ni leucotrieno. Porque si se liberase citocina, ¿me entienden? ¿Qué va a producir? El famoso angioedema, ¿no? Como en este caso, vamos a poner aquí angioedema, ¿no? Entonces, miren, el paciente que pasa, aquí está, así se hincha los ojos, se hincha la boca, se hincha la cara, esta es una alergia, ¿no? La alergia que normalmente vemos nosotros es por citocina, perdón, por histamina, ¿no? Así se ponen los gránulos rojos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y lo terrible, ¿quién es? Los leucotrienos. ¿Por qué? Porque los leucotrienos, ¿qué te producen? Broncoconstricción, ¿no? Se cierran los bronquios y el paciente no puede respirar. Muy bien, entonces con el corticoide lo que estamos haciendo es evitar la degranulación del mastocito. Entonces, uno de los mejores antialérgicos, ¿quién es? Es el glucocorticoide. Ahora, yo les pregunto, entonces en una alergia por citocina, por leucotrieno, por histamina, etc., el corticoide evita la degranulación del mastocito, entonces sí o sí utilizamos corticoides. Entonces uno de los mejores, no antihistamínicos, no antileucotrienos, pero sí el que va a evitar la degranulación del mastocito es el corticoide, ¿sí? Hasta aquí vamos bien. Entonces, el corticoide, una belleza. Ahora bien, ¿para qué más utilizamos? La artritis reumatoide. A ver, en la artritis, aquí me voy a venir. Esta es una articulación normal. Qué belleza mi articulación de mi rodillita, ¿no ve? Miren, ahí está la articulación. Miren cómo están los cartílagos, cómo está la membrana, cómo está el líquido. Súper bien. Pero miren esto, cuando se va deteriorando, ¿no? Y miren esto, ya está una inflamación y se choca hueso con hueso. Entonces, ¿eso qué significa? De que el sistema inmunológico, ¿me entienden? Mi sistema inmunológico me empieza a atacar. Mi sistema inmune empieza a atacar. Entonces, ¿qué es la artritis reumatoide? Patología autoinmune degenerativa progresiva. Daña la membrana sinovial, daña el cartílago sinovial, daña el líquido sinovial, daña el hueso. Entonces ustedes van a escuchar hablar, por ejemplo, del famoso glucosamín, condroitín, que son peptoglucanos. Todo eso tiene peptoglucanos. Van a escuchar hablar del colágeno, qué tipo de colágeno, tipo 2, ¿no? Entonces, cuando tienen a un paciente con problema articular, hay que saber qué tipo de colágeno vamos a dar. Van a escuchar hablar de la infiltración de ácido hialurónico, de plasma rico en plaquetas, etcétera, pero también de corticoides. Entonces, el corticoide, ¿para qué lo estamos metiendo aquí a la articulación? Para desinflamar, porque este paciente está con una inflamación severa. Hoy en día se utilizan los glucocorticoides para infiltrar y se está infiltrando juntamente lo que les decía hace rato, con plasma rico en plaquetas, con ácido hialurónico, se está infiltrando. Entonces el corticoide se utiliza como efecto antiinflamatorio. Sin embargo, los glucocorticoides también son inmunodepresores, o sea, baja el sistema inmunológico. Y eso sería beneficioso en pacientes con artritis reumatoide y sería una contraindicación en pacientes que no tienen artritis porque nadie quiere bajar sus defensas. Entonces, los glucocorticoides que son, lamentablemente, son inmunodepresores. Perfecto, entonces hasta aquí. Entonces aquí estamos viendo que los glucocorticoides son o tienen un efecto antiinflamatorio, antialérgico y actúan a nivel del sistema inmunológico para pacientes que tienen patologías autoinmunes, no solamente en artritis reumatoide. Ustedes van a ver que se utiliza en lupus, se utiliza en psoriasis, se utiliza en rosáceos, en todas las patologías autoinmunes se utiliza.
en pacientes, por ejemplo, que tienen asma, lógicamente, porque tiene un efecto antialérgico, va a evitar la liberación de citocina, leucotrieno, histamina que ya hemos mencionado. Entonces, aquí las aplicaciones, múltiples aplicaciones, hasta en, yo digo, en el ojito, en gotitas, a nivel de la boca. O sea, ¿en qué no utilizamos corticoides? En problemas, qué sé yo, no sé, pues de mialgias, de lúmbagos en la espalda, de lumbociáticas, ¿no? Cuando acá, por ejemplo, si bien aquí hay pus, vamos a utilizar antibiótico, pero está súper inflamado, utilizamos corticoides. En una alergia, ahí está para evitar la liberación de citocina, histamina, leucotrieno, utilizamos glucocorticoides. En un angioedema, ¿no? En este caso, cuando hay una broncoconstricción, utilizamos corticoide para evitar más liberación de leucotrieno, pero también utilizamos broncodilatadores, ¿sí?